está. Ahí sí, ya. ¿Le damos entonces? Seguimos. Ya, Pato, tenemos las preguntas del público. Y varias son para entrar al hueso. La primera es sobre números. ¿De qué vive Punk Robot y cuánto factura al año? Puedes darnos aprox. Qué difícil. Nosotros, y estaba contando un poco afuera, como, por ejemplo, cuando empezamos a hacer Flipos, que fue el primer proyecto que hicimos, lo hicimos con el fondo del Consejo Nacional de Televisión, y antes nosotros constituimos la empresa porque era obligación para el fondo que fueran empresas las que postulaban. Eh, y como que nunca definimos ni una misión ni visión de la empresa, pero queríamos hacer este aporte a través de contenido animado a la televisión abierta y como que esa era nuestra ambición, ¿no? Como que no tenía como mucho que ver con plata. Entonces armamos un equipo donde, por ejemplo, en mi caso, como productor, yo vi toda la producción de forma como externa, sin irme a trabajar a la productora, porque seguí trabajando en Filmosonido, que era donde trabajaba en ese tiempo, para no sacar como un sueldo más, ¿cierto?, para pagarme y poder reinvertir esa plata en la producción de la serie. ¿Cuánto tiempo duró eso desde que se creó Punk Robot hasta que tú definitivamente dejaste tu pega anterior y te pusiste de planta en tu propia empresa? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio que como terminaba de trabajar en Filmo y me iba a trabajar a Punk Road después como, no sé, pues en la tarde, noche, para ver como las cosas de producción y postproducción, porque hice la postproducción yo también. Entonces, como que hemos hecho un esfuerzo para que de lo que vive Punk Road sea de hacer contenido. Esa plata nunca es tanta. Si tú dividís 80 millones de pesos en 16 meses en un equipo que para hacer una serie de animación es de 14 personas como in-house, más 6 personas freelance que trabajan en, no sé, pues nosotros le hacemos foley a la serie, música, post de sonido, ¿cierto? Te encontráis con que tu presupuesto mensual no es tan amplio como para poder desarrollar los capítulos. Entonces, lo que hemos ido haciendo cuando hemos necesitado plata, por ejemplo en el caso del Corto del Oso, las utilidades que tuvimos de hacer proyectos comerciales para publicidad, las fuimos reinvirtiendo en hacer el corto, ¿cachai? Como, si me preguntáis cuánto nos costó el corto, no tengo idea y prefiero no saber, ¿cachai? Como, En total, incluida la campaña y tal, sí, nada. o sea, como no sé cuánto fue lo que nosotros aportamos para hacer el corto, porque durante 2 años fue toda la plata que ganamos se reinvierte en hacer En el este corto. contenido. ¿Pero de qué vive Punk Robot? ¿Publicidad? Voy, ¿Series de...? voy, Sí. voy, voy para allá, voy para allá. Perdón, perdón. Entonces, nosotros tenemos 8 años como empresa, durante 7 años nunca hemos tenido utilidades, ¿ya? Porque todo lo hemos reinvertido. Entonces, vivimos a duras penas, Coti, ¿ya? Podemos pasar el sombrero después. Sí, yo espero que lo pasemos. Eh, pero no, la verdad es que vivimos de desarrollar contenido a través de fondos estatales, el del Consejo de Televisión, el Fondo Audiovisual. Esos recursos se invierten 100% en la creación del contenido. Si es que a veces faltan recursos, los aportamos nosotros con trabajos publicitarios que vamos haciendo y hemos logrado mantener la empresa, como que esa era nuestra primera ambición como desde el punto de vista como logístico, ¿cierto? Como lograr que esto no se hundiera. A veces armar una productora como a nivel de empresa es complejo. Imagínense a nivel de animación, que de repente no tenéis otro tipo de ventana donde ir a comercializar a nivel nacional, que es el caso de productoras que de repente pueden hacer series de televisión de ficción o documental, que igual pueden llegar a venderle un proyecto externo o hacer una producción de forma externa para un canal. En nuestro caso eso nunca pasa, ¿cachai? Nunca un canal te dice como, quiero hacer una serie de animación, ¿cuánto cuesta? Como que no es, porque es muy caro y porque el canal como que tampoco sabe cuál sería la lógica de comercialización de ese proyecto después. Entonces, lo que nosotros logramos fue
que con la comercialización de nuestros contenidos, ir financiando los espacios donde donde no estábamos desarrollando ningún tipo de fondo. O sea, por ejemplo, no es que vivamos de los fondos. El último fondo del Consejo de Televisión que nos ganamos fue el año 2013 y estamos a 2016, o sea, han pasado 3 años. Y ese fue el último fondo que nos ganamos, en verdad, como el fondo para desarrollar el Corto del Oso fue el 2009. Como que lo que hemos logrado hacer es generar una sinergia con la Universidad de las Américas, que es donde tenemos la productora adentro, lo que también hace que como que eliminamos todos los gastos fijos, ¿cierto? No pagamos arriendo, no pagamos luz, agua, internet, seguridad, que es un patrocinio que nos da la universidad a través de esta alianza que tenemos con ellos. Además estamos contratados por la universidad, hacemos clases, generamos una sinergia para ir formando profesionales en animación y además como recibimos nuestro sueldo por las ventas internacionales que hacemos, los proyectos comerciales o publicitarios que realizamos, que también no son muchísimos, pero porque tratamos de enfocarnos en el contenido, pero hemos ido logrando como no tener 2 equipos separados, pero sí un equipo que es capaz de asumir proyectos publicitarios y de contenido y organizarlo de tal manera de poder cumplir con ambos. Ahora, ¿cuánto facturamos? Como no tengo idea, así como no sabría decirte. Ok, Pero este año hemos facturado más que otros años. Yo creo que este año vamos a tener utilidades por fin. vamos, Sí. era esperable, ¿no? Sí. Y, sí, Porque, no sé, diga. también estaba conversando como ahí afuera y como que se me olvidó contar que, por ejemplo, como un corto, la mayoría de la gente dice como, ya, los cortos no son rentables, ¿cachai? Como que el corto es una pieza artística que quizás como explorar un formato nuevo, busca potenciar a un director a través de como una ópera prima o como ir como fogueando a un director, ¿cierto?, en la realización de varios cortos que de repente el año pasado hubo una discusión súper grande en España porque están cortando como fondos públicos para el audiovisual y el que se vio más afectado fue la categoría de cortometraje. Y los cortometrajistas en España salieron a defender que todos los directores que después dirigían películas habían partido haciendo cortos, ¿cachai? Como que el corto es una súper buena instancia para que el director también vaya probando, experimentando, aprendiendo, equivocándose, como reformulando ciertas cosas. Entonces, el corto, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora con el corto que estamos haciendo para Estados Unidos, es como una primera prueba de fuego para poder hacer una película, creo yo. Dependiendo cómo lo organizáis, dependiendo cómo lo hacéis, como que podéis entender cómo después llevar esa producción que es de menor escala a una mayor escala. Entonces, yo sí o sí creo que, por ejemplo, no sé, hoy en día el Fondo Audiovisual destina, no sé, 750 millones de pesos para la realización del largometraje, que daría como un total de 5 largos de ficción. Y sí o sí debería como estimular que haya una mayor realización de cortometraje. Como que el cortometraje, volviendo un poco a lo que decía antes, se ve como una pieza que no es rentable y que, obvio, como de los 100 que se puedan haber hecho, no todos logran como recuperar la inversión que se ejecuta porque su objetivo es otro. Y ese objetivo cumple cuando el director puede probar, puede como ir a un festival, entender cómo es el circuito festival, etcétera. Pero justo como en el caso del Corto del Oso, como que se invierte esa lógica y pasa a ser como nuestro proyecto más rentable claro. de todos los que hemos hecho. Ahora, es medio ilógico que lo diga yo diciendo que no sé cuánto nos costó realmente decir que es el más rentable, pero en verdad hemos logrado por primera vez que uno de los personajes que creamos se vendan licencias para usar el personaje, ¿cachai? O sacar un libro. Con las 2 series de televisión que hicimos antes nunca sacamos como ni un otro negocio derivado Subproducto. excepto el DVD, y en el caso del Corto del Oso estamos sacamos un DVD, sacamos el libro estamos viendo para poder sacarlo como con distribución mundial, el corto se exhibió en cine a nivel nacional, que no sé, se exhibía antes de Zootopia,
que es una película de Disney, que tuvo 800.000 espectadores. Entonces, te das cuenta que cuando se quiere, porque no solo desde el punto de vista de la productora, ¿cierto? El productor o la gente que crea el contenido siempre va a querer como llegar a todas las pantallas posibles. Ahora, cuando se quiere desde el punto de vista del circuito de exhibidores, de las distribuidoras, cuando se quiere como hacer el esfuerzo, poner un corto ante una película, se puede. ¿Cachai? Como que no es algo imposible y no es algo ilógico y algo que deberíamos pensar como para potenciar el desarrollo de nuestra industria, que haya más circuitos de exhibición para el cortometraje, porque puede llegar a ser rentable, no todos, pero quizás si 1 de 10 es rentable, quizás sirve para financiar los otros 9, ¿cachai? Y eso también como puede funcionar para las películas, como que yo lo pensaba y como esto es igual que cualquier emprendimiento. Si tú tenés 10 emprendimientos, lo más seguro es que 8 fracasen. Claro. Y que 2 logren como sí convertirse en un proyecto que se desarrolla. Y en el caso de las películas debería pasar algo similar, como que deberíamos tener algún tipo de instrumento que nos permita desarrollar 10 películas que tengan proyección internacional y que si, por ejemplo, se pide un crédito y esa película no recupera, como voy a decir como algo que es una idea media loca que tengo, pero como que igual le encuentro sentido. Supongamos que yo quiero hacer una película. Lo estoy pensando en el caso de la animación, que un fondo estatal como el del fondo audiovisual no alcanza para poder hacer una película de animación. Una película de animación como, para que se hagan una idea, ¿cierto? Las películas de Pixar cuestan entre 180 a 200 millones de dólares, solo la realización de la película. Gastan en la campaña de marketing mucho más de lo que cuesta hacer la película, entonces tienen otros presupuestos. En DreamWorks una película vale 150 millones de dólares. Los Minions, que es de Illumination, que es una productora más chica que estas otras dos, asociadas con una productora francesa, cuesta 80 millones de dólares. Metegol, que es como la experiencia más grande a nivel de películas de animación en Latinoamérica, dicen que costó 15, yo creo que costó 10. Ahí como que también los productores a veces como valorizan muchas cosas y dan como una cifra como un poco más abultada para poder como negociar mejor, creo yo. Es como es una hipótesis mía nomás. Pero yo siento que una película de animación en Latinoamérica va a costar 10 millones de dólares hacerla. Si me preguntaran a mí como cuánto necesitaría, yo creo que esa es como una cifra apropiada. Y acá podríamos levantar quizás 900.000 dólares a través de fondos estatales. Y quizás como, no sé, pues si vas y convencí a muchos privados que te aporten, podéis llegar a levantar 1 o 2 millones de dólares más y podéis tener 3 millones de dólares desde Chile. Todavía te faltan 7. Y si tú decís como, hay una major que va a precomprar mi proyecto y tengo un contrato por 7 millones de dólares, cuando yo termine mi largo, yo creo que el día de mañana acá debería existir la posibilidad de poder decir, Corfo, aválame, quiero ir al banco, pedir un crédito, que ese crédito sea un crédito blando, que no tenga como una tasa de interés tan alta y que quizás si yo fracaso a nivel comercial con mi proyecto y gasté 10 millones de dólares, pedí un crédito por 7, ¿cierto? Y tengo 10 millones de dólares y recuperé 2, quizás yo pago en base a esos 2 y Corfo avala el resto y el banco nunca va a asumir una pérdida, pero no va a ganar el interés. ¿Cachai? Como se entiende que es un emprendimiento. Si mi proyecto recupera 5, paga un porcentaje más grande, Corfo paga el otro porcentaje, el banco sigue sin ganar intereses, pero tampoco pierde. Si mi proyecto, yo pedí 10 y gana 20, yo pago lo que pedí, pago los intereses y quizás pago un porcentaje más alto, ¿cachai? De intereses, porque voy a estar financiando los otros 2 que no lo lograron, que no importa que no sean de mi productora, sino que yo entiendo que yo estoy en un pool donde yo voy a acceder a recursos que de otra manera no podría acceder y que por uno u otro motivo mi proyecto puede o no como rentabilizar. Si rentabiliza, yo me hago cargo y también apoyo a los que no rentabilizaron porque entiendo que ese pool necesita seguir creciendo para futuros proyectos míos o de otros y que el día de mañana yo puedo fracasar y va a ser otro el que va a ir como a retribuir la plata que está faltando para que esto siga funcionando. Es un súper interesante mecanismo mixto finalmente, Yo- que no que te permitiría
autonomía respecto de los fondos concursables, que es un concurso, ya lo hemos hablado acá en este seminario con todos los otros invitados. Autonomía o complementario, sí, también como... Claro, claro, sobre todo para ustedes, donde ya está claro que los fondos públicos del Fondo Audiovisual, incluso el CNTV, no les alcanzan para hacer un producto... internacional. Exactamente. Y ahí quería ir. Como la manera de... Este mecanismo es una respuesta automática a una de las preguntas que habíamos evaluado, que es ¿qué formas ves tú de independizarse de un concurso que ya veíamos ayer con Bruno, solo deja satisfecho un 12% de los postulantes porque el otro 88% no se lo gana? Este es un mecanismo. ¿Qué otro crees tú? ¿Es la internacionalización un mecanismo comercial? Lo que pasa es que, bueno, ahí sería mucho más entretenido como tener de repente economistas que te diga como un banco nunca va a aceptar esto, como que hay que plantearlo de otra forma, porque como igual hay que ser, no hay que ser ingenuo, ¿cierto? Cuando uno ya como que quiere dar ese siguiente paso para que esta emergente industria en la que estamos se consolide como una industria, de repente lo que yo siento es que tiene que ver un poco con, no sé, me da risa que algún amigo por ahí, en base al partido de ayer, que no sé si alguien acá será futbolero, pero como que me decía como puta que son malos, ¿cachai? Como ya perdieron de nuevo, y yo pensaba como al revés, como la selección pasó de estar 50 en el ranking a estar número 5, a ganar 2 Copas América, y como que no podemos ser así nosotros, como dentro de nuestra idiosincrasia, de decir como cuando ganamos, o sea, cuando ganan, ganamos, ¿cierto? Y cuando pierden, solo pierden, ¿cachai? Como que es un poco como siento yo que deberían, por ejemplo, el día de mañana, como los empresarios, ver también la situación actual del país. Hoy en día quizás la economía está mucho más congelada y tú puedes decir, como el empresario como deja de invertir porque lo ve como un riesgo. Entonces cuando hay una época en que la economía es fuerte y el empresario gana, gana él, ¿cachai? Y cuando el empresario pierde, le pide al Estado que lo ayude a financiar esa pérdida. Entonces, como esto tiene que ser una retribución que sea de ida y vuelta, porque cuando el Estado crece, hace que todo crezca también. Si el Estado tiene más recursos para financiar una carretera, eso crea diferentes trabajos alrededor de esa industria. En este caso, el mecanismo que se invente tiene que ser con una retribución. Como que, por ejemplo, el Fondo Audiovisual tiene una retribución que es del 5% de lo que genera el proyecto. Y creo que nunca un proyecto ha hecho la retribución del 5%. Nunca una productora ha hecho la retribución del 5%. Nosotros, como Punk Road, no hemos hecho una retribución del 5% por el cortoloso. ¿Cachai? Como es un error nuestro. Es un error nuestro como dentro de la producción independiente externa al Estado, ¿cierto? Nosotros somos privados también y no estamos haciendo la devolución que deberíamos hacer porque eso va a permitir que se financien ese 12%, no sea un 12% y sea un 15% o sea un 20%, ¿cachai? Otro error que estoy tratando de verlo como desde el otro punto de vista, ¿cierto? Como uno muchas veces como que dice, es que el Estado no entrega los recursos necesarios. Pero la verdad es que yo siento que muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando postulamos un proyecto, no vemos como el potencial que pueda tener ese proyecto comercializable el día de mañana. Está bien que se creen de repente obras artísticas que van a tener quizás como un circuito de festivales más potente que su ejecución en sala. Pero ¿qué pasaría si el Fondo Audiovisual hubiese financiado Sin Filtro y le hubiese dado 150 o 200 millones de pesos, que también crea industria, también es una película, también genera trabajo, y mete además 1.300.000 espectadores en el cine, que son 6 millones de dólares? El 5% de eso... Ayúdame, Coti. No. Pero tú estás llegando al punto de... El 5% de eso son 300.000 dólares, si no me equivoco, que es financiar otra película más, ¿cachai? Entonces como... Retribución, yo creo que es algo demasiado necesario, porque siempre y cuando ganís, la retribución de ese 5% es en base a que tú tengáis utilidades con tu proyecto, ¿cachai? Sí. Y esa retribución, como que a mí no me aterra, ¿cachai? Como productor, que el Fondo Audiovisual me diga, oye, ¿cuál fue? Lo que sí
es complejo es que, por ejemplo, nosotros no tenemos un contador interno en la productora. Entonces, para mí es mucho más compleja la contabilidad para poder llevar una contabilidad por proyecto y decir como este Claro. proyecto rentó o no rentó. Y quizás le pasa a muchas otras productoras que, como Hay los una especialistas pregunta. que hay, son Sí. especialistas como del área que necesitáis. Yo necesito tener animadores, necesito tener modeladores, iluminadores, gente que haga render, tengo tener un director de arte, un director de animación, y el contador, perdón Gilda, es externo. ¿Cachai? Y yo le digo como, estas son las facturas, estas son las boletas, ¿cuánto tengo que pagar? Te preguntan, justamente a propósito de crear una empresa, si soy animador, ¿debería crear la mía, mi propia productora, o unirme a una que ya existe? Siguiendo los modelos de negocios reales en Chile, ¿no? Sí, yo tengo esta respuesta como bien elaborada porque es algo que como hartas personas tienen como la duda. Y yo siento que, por ejemplo, yo no podría haber formado la empresa con mis socios si no hubiese tenido una experiencia profesional en una empresa más grande antes. ¿Cachai? Yo trabajé en Filmo Sonido durante 3 años y medio, 4 años, y aprendí el flujo de trabajo de una empresa, Ujú. aprendí cómo es la sociabilización dentro de una empresa, la jerarquización, como ya, esto ya no es como el trabajo en grupo que es así en la universidad, sino que es decir como yo estoy en un área, esa área tiene un jefe de área al que tengo que responderle, al que tengo que cumplir con los timings, con los plazos, y por otro lado esa empresa me retribuye a mí mensualmente pagándome mi sueldo a fin de mes, como no demorándose, no pidiéndome, oye, ¿sabéis qué? Sorry, pero te vamos a pagar en vez del a fin de mes el 10. Son cosas que al final tú decís como te hacen entender que la empresa tiene responsabilidades y el trabajador tiene responsabilidades, ¿cachai? Que es un poco lo mismo que conversamos como de Estado independiente. Privado, claro. Todos tenemos responsabilidades. Entonces, cuando tú asumís el otro rol y tú pasás a ser la empresa, tú tenés responsabilidades con la gente que trabaja contigo, así como tú les exigías a ellos que cumplan con lo que tú les estáis pidiendo. ¿Y cuáles dirías que son los mayores desafíos al crear una productora de animación? Entonces, bueno, perdón, para cerrar la otra idea, yo creo que si uno tiene como la aspiración de crear una empresa o de realizar un proyecto, eh, no es tiempo perdido trabajar 2 años para otra persona y aprender como su flujo de trabajo, aprender de las cosas que hacen bien y de las cosas que hacen mal. Porque así tú no vas a repetir los errores que aprendiste de otros, ¿cachai? Entonces, en el caso de la formación de una productora de animación, que yo me imagino que se asemeja a cualquier otra empresa, es ver qué tipo de sociedad quiero crear, de tenerlo 100% claro, con quién me voy a asociar, si esas personas como tienen la misma visión que yo, si estamos empujando todo hacia el mismo lado, como que ahí hay un núcleo que es el que hace que una productora no se desarme cuando vienen las épocas de vacas flacas, ¿cachai? Que pueden durar 7 años. Entonces, ese es como, yo creo que es como el punto de partida. Después de eso tenéis que definir un flujo de trabajo, cómo organizáis, no sé, pues nosotros trabajamos todo con archivos digitales, entonces para nosotros como que era lógico tener un servidor y de repente yo voy a algunas productoras de animación donde todavía se van copiando como los archivos en un disco duro para pasarlos de un computador a otro. Claro. Como que nosotros armamos nuestro pipeline eh, de todos los equipos apuntando a ese servidor, porque en el fondo nos hizo optimizar los tiempos de trabajo, ¿cachai? Entonces, es la especialización del área es fundamental para poder sacar adelante una productora de animación, porque al final tenéis cosas que son tecnológicas dentro y otras que son creativas o artísticas, además de la producción, la contabilidad, etcétera. Entonces, poder tener esas dos áreas bien definidas y entender que, independiente que haya una persona que tiene que animar y además hacerse cargo del project management del render, tenéis que saber que esas áreas existen y quién toma la responsabilidad. ¿Y podrías compartir con nosotros algún gran fracaso que hayan tenido hasta ahora y cómo se recuperaron? Si es que lo tienen, obviamente, ¿no? Eh, yo
no sé, como no lo había pensado, pero por ejemplo, en base a esto mismo que decía antes, como de la retribución que uno tiene de vuelta hacia el Estado, eh, como, no sé, quizás me van a retar mis socios por decir esto, pero como yo, yo a nivel a un punto de vista comercial, yo siento que si el Estado te entrega 80 millones de pesos para hacer tu proyecto y tú lograste vender 40, igual fracasaste, ¿cachai? Por un lado, hiciste el proyecto, lograste meterlo en una pantalla que te exhibe en toda Latinoamérica, pero si la retribución que tú tenías a nivel de plata no es la misma que la que tú invertiste, está ahí en algo que no está siendo rentable, que el día de mañana tú no vayas a poder decir, oye, ¿sabéis qué? No voy a ir al fondo estatal porque yo sé que con las ventas que genero este proyecto, yo financio y tengo utilidades. ¿Cachai? Entonces, en verdad, nosotros fracasamos y triunfamos todos los días, pero fracasamos en un área y triunfamos en otra, ¿cachai? Como, eh, lamentablemente es mi área la que está fracasando, pero ya la vamos a mejorar. Mira, aquí Daniela Camino pregunta, ¿en qué etapa llevas tus proyectos en desarrollo? Me imagino que a mercados, Dani, ¿sí? A mercados internacionales, a etapa trailer, piloto, o depende de a quién se lo muestres, lo que lleves. Em, También, pues como ya hemos ganado un poco de experiencia yendo a mercado, de repente me pasaba que Chepi ya estuvo o va a estar. Va a estar el Ya. próximo jueves. De repente me pasaba que, no sé, po, yo soy muy sociable, un Sí. poco mal genio, pero muy sociable. Y cuando iba a los mercados, como que siempre conocía a alguien, entonces de repente me acuerdo que conocí a Pablo Zucarino, que ve como todo lo que es Cartoon Network Latinoamérica, y yo tenía proyectos preescolares, entonces no se los podía mostrar a él, entonces iba a buscar a Chepi y lo presentaba para que él vendiera sus cosas. Nunca lo ha reconocido, pero tú le puedes preguntar cuando Ya, pues, venga. se lo preguntaremos. Y en algún punto me di cuenta que cuando uno va a un mercado, el ideal es que puedas tener, quizás, si es que tenéis definido tu target y decís como lo mío es preescolar y voy a atacar directamente a Disney y a Discovery y buscar la lista de otros canales como que haya por país para poder decir como estos son los que me interesan, Cusi Cusi, Paca Paca en Latinoamérica, Señal Colombia, eh, como te enfocáis en preescolar y vaya a eso, ¿cierto? Pero intentáis tener de repente un proyecto en desarrollo, un proyecto en producción y un proyecto listo para vender. Te da más alternativas de conversación. Lo que he intentado armar yo en el catálogo de Panrobot es tener un proyecto preescolar, un proyecto upper preschool, como un target un poquito más alto, un proyecto para tweens, y tener como ese rango de como nunca poder no ofrecer algo a alguien, pero que de verdad sea en el foco de lo que puedan andar buscando. Perfecto. No hay nada peor que ir a mostrarle un programa preescolar a alguien de Cartoon Network, porque te van a mirar con cara de como esta persona me está haciendo perder el tiempo porque me está mostrando algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿cachai? Y como ese es como el peor error que uno puede cometer cuando va a ir a presentarle algo a una persona, como no saber qué es lo que esa persona podría andar buscando o podría estar dentro de su interés. Entonces, tener un catálogo un poco más amplio de proyectos para presentar, no importa el estado en el que estén, si es de desarrollo, preproducción, producción, pero es bueno tener como más de un target y más de un estado de producción de los proyectos, creo yo. Como que te da movilidad. Diversificar la conversación comercial en una reunión. Ya, súper interesante. Y otra persona, Tomás Gerlach, pregunta si puedes explicar detalladamente el modelo de negocios de Punk Robot. Bueno, yo decía, y quizás por eso fracasa mi área, yo decía que nosotros, por ejemplo, nos establecimos una misión y visión como hacen empresas como formales, ¿cierto? Y yo cuando hago los planes de negocio de los proyectos que vamos ejecutando, como que trato de identificar, no sé si lo voy a poder hacer tan detallado porque no me acuerdo como puntualmente, pero Si querías usar la pizarra, libre, ¿eh?
No, sí, digo que no me acuerdo puntualmente como todas las cosas que voy anotando como en esa bajada de documento que hago, pero en el fondo trato de identificar cuáles son como las asociaciones clave que nos van a permitir internacionalizar, distribuir, comercializar, financiar y o promocionar, ¿cierto? Porque de repente puede ser a nivel de alianzas también, las que te permitan como generar un plan de negocios que tú digáis, este proyecto que voy a hacer va a tener una vida útil después comercial que me va a permitir, no sé, pues nosotros como a nivel de alianzas buscamos aliados tecnológicos, a nivel de software o hardware, o la universidad, por ejemplo, que fue algo Claro. que nosotros no teníamos un plan de negocios para Flipos en el que tuviéramos como la alianza estratégica con la universidad definida. Solo nació porque nos daba miedo hacer una serie en 3D donde el render podía ser como el cuello de botella que tuviéramos en la producción. Y fuimos a la universidad a preguntarles si podíamos como ocupar los equipos que ellos tenían para renderear. Y ahí ellos como vieron lo que estábamos haciendo, les gustó y nos dijeron como quieren además un espacio físico para poder como tenerlo asociado a la carrera, y nosotros como en verdad nos fuimos dando cuenta que al final ese plan de negocios también es como que aunque uno no lo haga, a veces puede ser instintivo. Y en ese instinto está buscar las asociaciones claves, que era lo que decía antes, ¿cierto? Y ir diciendo, ir viendo. Como por ejemplo, no hay plan de negocios que tú puedas replicar, a menos que como tu contenido sea muy parecido el uno con el otro. Hoy en día lo que nosotros tratamos de establecer es cómo, dependiendo del tipo de proyecto, qué distribuidor puede ser el que vaya con nosotros en este camino. Como, no sé, pues, hoy estamos tratando de levantar financiamiento para hacer la película inspirada en el corto del oso. Y, Era una pregunta. ¿sí? Sí. Ya, buena. Ya la Ya respondió. la respondí entonces. Sí. Ya. Y como que, no sé, pues, como lo que nosotros queremos con la película inspirada en el corto del oso es como poder hacer un estreno internacional. Entonces, nuestro objetivo en las asociaciones claves del plan de negocios es decir, como tenemos que llegar a una major. Como no es... Explica qué es una major. no, como Paramount o no sé, pues, Warner. Un gran estudio. Claro, Sí. que en el fondo va a ser como alguien que puede como precomprarte y hacer ellos una distribución y como hacerse cargo de cualquier otro negocio derivado. Claro, el problema es que quizás tú te quedas sin ni un porcentaje en esa negociación, ¿cierto? Como cuando hay un inversionista, está el equity, ¿cierto? Que va a determinar, dependiendo del aporte de cada uno en plata al proyecto, qué porcentaje tenía. Entonces, tú podís mantener como por la propiedad intelectual de tu proyecto, donde yo sé, ¿cierto? En la serie de televisión, una buena negociación con un canal grande, hasta un 8%. Pero lo lógico es que te ofrezcan nada o un 2%. Y un 8% me parece interesante como de una torta que va a ser apetecida, ¿cierto? Sí, po. Pero Sobre todo si le van a inyectar muchos recursos que uno jamás podría poner a disposición del proyecto, de la obra. Exactamente. Pero por otro lado, también a veces pienso como que ganas de quedarme con el 100 y poder como ver qué es lo que pasa, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa como a nivel de comercialización? Para contestar la pregunta del plan de negocio, como que armamos un plan de negocio dependiendo del tipo de proyecto, Ya. buscando asociaciones claves que pueden ir desde el punto de vista del contenido. En el caso de Muelines, es una serie que estimulaba hábitos de higiene bucal y un estilo de vida saludable. Entonces, como dentro de nuestras asociaciones clave, el plan de negocio era ir a todas las marcas como de dentífrico, y ofrecerles como el proyecto y venderles el licenciamiento a los personajes, etcétera. Y de nuevo te encontráis con que en Chile, lamentablemente, como que es un territorio muy cerrado, ¿cachai? Las marcas a veces tienen como una representación nomás, no está como no está como el headquarter acá como para poder tomar esas decisiones, y sí encontráis que, por ejemplo, no sé, pues Falabella, Home Center, tienen como Cencosud, tienen como
tienen una expansión regional en toda Latinoamérica y sí están acá, El jefe. pero tenéis que como cachar que Colgate o Pepsodent, etcétera, no. Entonces Unilever, por ejemplo, tiene su headquarter en Argentina. Tenéis que como ver si es que tu asociación clave la vaya a ir a hacer allá y si es que vaya a lograr que la serie esté a nivel regional para que para ellos también sea interesante. Entonces, como el plan de negocios va a depender del tipo de proyecto y cómo determinarlo va a depender del contenido que tenga, de la pantalla a De la que la- logres acceder Exactamente. y como de hasta donde tú queráis explotar tus personajes también. O sea, te aseguro que Aplaplac no armó un plan de negocios en base a todo lo que ha pasado después de 31 minutos, como que han sido cosas que han ido dependiendo como del éxito que ha tenido la serie y de ofrecimientos que han llegado donde seguramente en algunos han dicho que sí y en otros han dicho que no, ¿cachai? Porque tampoco queréis como sobreexplotar una propiedad o explotarla de mala manera. Sí, te cacho. Preguntan también en el público, dijiste que Flipos y Muelines fueron vendidos a Netflix. ¿De qué montos estamos hablando? ¿Por capítulo? ¿Por el paquete? ¿Cómo es una negociación con Netflix? ¿Y dónde está el headquarters de Netflix? En el caso de Netflix, yo me reuní con la persona que estaba viendo Latinoamérica en ese momento, que se llama Carolina Viana, que ahora parece que está como en otra, como en otra división de Netflix, ¿cierto? Como viendo otros territorios también o otro tipo de contenido. ¿En un mercado, perdón, o acá en Chile? En un mercado, Ya. en Midcom. Y Carolina lo que me dijo fue que ellos no podían, ellos no compraban contenido directamente, ¿ya? No es que, excepto algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, Sobra, la productora del Nico López, Sí, sí. ellos sí tienen como un preacuerdo para donde Netflix les precompra las películas antes de que las hagan. Nosotros, lo que nos recomendó ella fue ir a través de un agregador, que es otra figura del distribuidor. El agregador nace un poco con las plataformas OTT, porque las plataformas OTT necesitan como juntar mucho contenido en poco tiempo. Entonces el agregador lo que hace es decir como, ustedes 5 tienen contenido similar, ¿les parece si lo vendemos como un paquete a Netflix? Entonces dentro de esos 5 llego yo también y le digo, oye, yo también tengo un contenido similar, ¿te interesa meterlo en ese paquete? Y dice como, sí, me interesa, y van y le presentan a Netflix este paquete de 6 contenidos por un total que yo no tengo idea cuál es, y ellos me dicen como, esto es lo que te corresponde a ti, que en el caso de la negociación que nosotros hicimos fue $40.000 por las 2 series. Perfecto. Eso renovado al año siguiente por la misma cantidad. ¿Y al agregador dónde lo contactaste? Que vendría siendo otro intermediario. Mipcom también. Mipcom. Están todos en la serie, están todos Bien. en la feria y en los mercados. Ya, o sea, Y hay un agregador que es argentino para Netflix, hay un agregador brasilero para Netflix, y ellos son los que están como comercializando los contenidos que hay desde Latinoamérica. perfecto. La gracia para Netflix de ocupar un agregador tiene que ver con que ocupan, por ejemplo, un tipo de compresión muy específico. Entonces, para ellos sería un problema estar recibiendo tu contenido, el mío y el de ellos, todos en diferentes formatos y tener que ellos empezar a hacer esas compresiones, como que tendrían que tener otro departamento que se hiciera cargo de estar como a cargo de, no sé, pues decir como, oye, sabéis que no cumple con la Técnico, norma, te lo devuelven, que tú lo mandes de vuelta, no, pues ellos externalizan toda esa pega al agregador. Entonces el agregador, una empresa aparte, ellos te dicen como mándame el archivo en este formato, ellos hacen la compresión en base a lo que Netflix espera, entonces ellos le entregan todo Bueno. estandarizado. Y por eso como, y en el fondo Netflix genera un intermediario, porque al final tú estás haciendo tu contrato con ese intermediario, nunca le vas a ir a reclamar a Netflix, ¿cachai? Entonces también se resguardan en ese sentido. Excelente. Estoy buscando acá, esta. Pregunta Macarena López. ¿Cómo fue el modelo de negocio? Viste que son muy específicas. En la exposición de Historia de un oso en un programa especial de TVN. Muy específica la pregunta. ¿Tuvo su modelo de negocio específico? ¿Fue un extra? ¿Cómo lograste eso? Porque después de ganarse el Oscar, se exhibió en TVN. Sí,
No, sí, todo eso lo tengo claro. ¿Lo sabía o no? Sí. No, lo que me estaba, lo que me estaba acordando era que cómo lo planteamos, pero la Mariana Hidalgo, que fue con la que conversamos, como para Sí. poder vender los derechos de exhibición del corto, ella fue viendo como desde antes que ganáramos, en el fondo, como presentarlo en el canal, etcétera, y como, no sé, ponte tú que la persona que tomaba las decisiones estaba de vacaciones en el canal en ese momento y no quiso como, no nos compraron el corto antes de irnos a Los Ángeles a la ceremonia. Y después de que ganamos, ahí sí como hicieron la oferta para comprarlo. Y el programa especial no fue como una plata aparte ni nada, sino que fue Venta de derechos. en el fondo una propuesta de nosotros, porque no queríamos que el corto fuera solo. ¿Cachai? Como que sentíamos que si el corto iba solo, eran 10 minutos y no alcanzáis a tener como un referente para poder decir como, oye, marcó tanto, ¿cachai? Y quisimos como que hubiese un programa especial y nosotros les fuimos proponiendo también ahí a la Mariana, sobre todo, como productora ejecutiva de ese especial, que invitáramos a alguien de un sector público, ¿cierto? Que fue la Tatiana Emdem, Sí. a alguien de animación, que fue el Germán Acuña, a alguien como del cine, ¿cachai? Que fue el pelado del Séptimo Vicio, Gonzalo Frías. Está Gabriel, yo Ojalá que- y la señorita conductora, ¿cachai? Y en el fondo era como para contar un poco, no sé, quizás salió un poco más paqueteado lo que lo podríamos haber hecho porque, porque también eran 20 minutos, e hicimos media hora, ¿cachai? 20 minutos más los 10 minutos del corto. Y claro, ahora me doy cuenta que en verdad tenemos como 3 horas para contar cosas. No, Entonces, ya estamos cerrando. Ya, sí, ¿sí? sí, Ya. sí. Ya sería. Esto, piensa que estás diciendo ahora lo último, ¿En serio? el cierre, la conclusión. Estaba empezando. Trata de dejar una idea bien en alto. Que me pusiste demasiada presión. No, pero quiero como para cerrarlo de TVN, en el fondo como tratamos de acompañar el corto con algo más porque sentíamos que en el fondo eso iba a permitir como que la gente no solo viera el corto, sino que supiera y entendiera un poco más como todo el proceso. eh, y fue súper entretenido, igual que el canal, por ejemplo, aceptara tener a Gonzalo Frías, Sí. que viene como de otro canal, ¿cachai? Que de repente ¿Verdad? como, no sé, pues puede haber como ciertas restricciones como sobre eso, y en verdad fueron muy buena onda y como que lo dejaron incluso como presentar el corto, que era algo que también para nosotros era como importante. Qué bueno. Y de nuevo, o sea, yo le decía a la Mariana, porque hicieron una producción súper bonita, como en el set, todo, yo le decía como, pucha, lo único que espero es que de verdad logremos sacar por lo menos 10 puntos, ¿cachai? Que no sé, Dos, como... sí, 2 dígitos. ¿Ah? 2 dígitos de rating. 2 dígitos, claro, eso ya es más lenguaje de ejecutivo canal, pero yo le decía 10 puntos, como que yo por algún motivo como que en mi cabeza 10 puntos sonaba bien. Y fue muy bacán que TVN sacó el segundo lugar en ese segmento con 11 puntos Bien. y ganó solo Morandé con Operación Daisy, y ganó solo Morandé con compañía con 13 puntos y un sketch del oso. ¡Ah! ¿Cachai? Como, Genial. como que, no sé, de repente la gente en Twitter decía como claro, la gente no es capaz de valorar la cultura y ve Morandé con compañía. Y yo decía como, nada que ver, Morandé con compañía lleva 15 años transmitiéndose en ese mismo horario y tiene una audiencia ya formada. Y logramos con un programa que salió media hora especial, llegar a 11 puntos y para mí ahí sí era un éxito, ¿cachai? Porque al final como tampoco te puedes poner la vara tan alta de superar a todos, ganarle a todos, como no se trata de eso, se trata de crear el ecosistema donde tu proyecto funcione. Si te hay el corto solo después de las noticias, yo creo que no tanta gente iba a enganchar o no iba a poder hacer esa medición o no iba a poder llegar a esa conclusión. No sé cuáles son las palabras de cierre, Coti. Si queréis las podéis proponer tú. Como Bueno, ¿hacia qué tema, cachai? Porque yo puedo hablar de cualquier cosa. no, ya estamos, pero listos. Te queremos agradecer.
Agradecer la confianza también por compartir con nosotros anécdotas y datos técnicos muy asociados a tu rubro, que es la animación. Felicitar y entregar un regalo. Ya, espérame, entonces déjame decir unas palabras. No se Ah, vayan ya, todavía. viste que Se quería hablar. está yendo la Está gente así el ya, difícil. están aburridos. No, lo que pasa es que el otro día fue entretenido que fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, estábamos con la Gilda ahí, y yo les decía, porque Heraldo Muñoz, ¿cierto? El ministro, como que nos dio un reconocimiento a nosotros como productora, a Litín y a Cayosi. Y como que la gente que estaba ahí nos aplaudió un montón y era como todo esto en el marco de Sanfic y era gente como de nuestra emergente industria audiovisual que celebraba el reconocimiento que habíamos obtenido nosotros. Y yo de verdad he sentido que en general toda la gente como que ha sido, no sé, como que uno de repente como puede pensar que como nos toca competir, ¿cachai? Por fondos o por publicidad o por lo que sea, ¿cachai? Como te toca competir para ir a los mercados, un cupo, o no sé, miles de cosas, eh, como podríamos creer que estamos como mucho más divididos internamente o a nivel como o a nivel de géneros, por decirlo de alguna manera, ficción, documental, animación. eh, y yo les decía ese día que en verdad agradecía mucho como el aplauso y como las felicitaciones, porque siento que en verdad son muy honestas y que en verdad demuestran que nosotros como sector audiovisual, si logramos trabajar unidos, vamos a lograr impulsar nuestro arte a otro nivel y que vamos a lograr como en las diferentes áreas, ¿cierto? En la creación del contenido, en la creación artística y en la, no sé, llamémosle creación también comercial, ¿ya? Porque el productor que trabaja en audiovisual también es un artista de los números. eh, Vamos a lograr constituir una empresa, una industria que va a lograr como no solamente rentabilizar en Chile, sino que también en Latinoamérica y el día de mañana ojalá a nivel mundial. Como yo no lo veo como una misión imposible, lo veo como algo que es como un futuro con el que tenemos que soñar, pero en el que tenemos que trabajar diariamente en el presente. Ahí cierro. Ya, chao. Yo quiero la selfie con mi ganador del Oscar. Espérate, un libro de Bruno Betati te traje. Why not?